ya muchos lo sabrán, de la muerte en accidente de tráfico. El accidente fue el domingo, la muerte el lunes de Rudy Danaens, el corredor belga, a quien tienen ahí luciendo el maillot y la medalla de campeón del mundo. Lo consiguió en el año 90 y él falleció precisamente cuando se dirigía a trabajar en Eurometa junto al comentarista habitual Paul Dore. Sufrió un accidente. Rudy Danaens, ya lo saben, campeón del mundo en el 90, además tiene puestos de honor en grandes clásicas, nunca venció en ninguna gran clásica, pero sí fue segundo en Flandes en el 90, segundo en Roubaix en el 86, tercero en Roubaix en el 87 y además venció una etapa del Tour en el 86. Descansen para Rudy Danaens, un corredor, como decía, ligado a Eurosport en función de invitado técnico, de colaborador. Mientras tanto, la etapa que acaba de pasar por Llodio, nos quedan todavía unos 55 kilómetros. Como ven, luce el sol en el País Vasco, afortunadamente para todos, sobre todo para los ciclistas, pero también para el público y para las retransmisiones. La 11 controlando, tienen el maillot de líder en manos del Laurent Jalabert, desde que ayer venciera en la primera etapa. Vemos ahí a corredores del Euskaltel. Bueno, pues la etapa de hoy ha estado como ayer, protagonizada, mientras vemos ahí la meta volante de Llodio, Hervé, Osa y Blanco. Ya ha sido cazado, por lo tanto, Íñigo Chaurreau, el hombre que saltó aproximadamente en el Alto de Vidania. Aproximadamente era eso en el kilómetro 50 y ha ido muchos kilómetros escapado. Ha tenido por lo menos 10 minutos de ventaja. Bueno, era de esperar, igual que en la jornada de ayer con Roberto Laiseca aquí en Euskadi, atacase. Están aquí sobre todo para dejarse ver, para lucir su maillot. Además que este año tienen el copatrocinio de Euskaltel, o el patrocinio económico de Euskaltel, aparte del de la Fundación Euskadi. Y ese ha sido el trabajo hoy de Íñigo Chaurreau, el donostiarra, en concreto de Pasajes, no de San Sebastián, pero sí guipuzcoano, que militó otros años en el Polti y que tras dejar el ciclismo italiano ha recalado en el equipo de su tierra. Todavía nos quedan, por lo tanto, el Alto de Gárate, el Alto de San Cosme, el de Humarán y el de Beci, los tres de tercera, aunque con pendientes interesantes. Y la 11, como era de esperar, ahí tienen Leonid Arrutia, Echeverría, Cuesta, Zarrabeitia, Marcelino García. Ese es el orden en el que van tirando del grupo. La etapa de hoy va con unos 25 minutos de retraso, de ahí que hayamos tenido media hora de retraso sobre el horario previsto. Hemos por lo menos tenido la ocasión de ver repetida, que he comentado en lengua inglesa, la etapa de ayer, y vemos cómo el corredor del equipo Seguros Vitalicio, Steinhauser, el alemán, está ligeramente destacado. Este hombre de tremenda planta, un hombre que ha llegado al ciclismo español gracias al Vitalicio. Al Vitalicio han llegado todos este año porque se trata de un equipo nuevo. Steinhauser, que estaba en el equipo italiano Refin, pasó a profesionales en el 96, 1,85 de estatura, planta típica de rodador, y le ven ahí con 15 segundos sobre el pelotón, sobre el tropel, como se dice en idioma vasco. Chaurreau, que ya es historia, vamos a ver si aguanta hasta el final. Y esta etapa, como era de esperar, hubiera sido sensacional, hubiera sido extraordinario que desde la salida hubiera habido batalla, una salida en la que sí llovía bastante, jarreaba literalmente sobre San Sebastián esta mañana, una salida que fue en Hondarribia, Fuenterrabía, luego pasaron por los alrededores de la capital, en concreto por Hernani, una etapa que ha atravesado toda Guipúzcoa. Han entrado en Vizcaya entre Vergara y Elorrio, y entonces han atravesado también la parte sur de la provincia vizcaína, y tienen, como Steinhauser acaba de coronar, Gárate, y salta ahí un corredor del equipo ASICS. Unos 11 segundos pasa Íñigo Cuesta, que salta ahí para controlar lo que pueda suceder. Estamos, por lo tanto, en el kilómetro 196, perdón, unos 45 de la meta. Nos queda algo más de una hora de retransmisión. Íñigo Cuesta, que ha saltado tras el corredor del ASICS, por delante tiene que mantenerse todavía Tobias Steinhauser, y los de la 11 haciendo su función. No han querido tensar desde el principio, han dejado que se escapase Chaurreau, y otros equipos no se han atrevido a plantear batalla, y eso que hoy han tenido la ascensión en uno de los puertos más carismáticos de la orografía vasca, para el ciclismo vasco y tal vez también para el ciclismo español. Urquiola, por su lado duro, por su lado sur, ese puerto no muy largo pero con rampas terroríficas. Pues bien, se ha subido a la Marcheta, prácticamente solo los más débiles se han quedado descolgados, y tras Urquiola también se ha subido el alto de Bicox, donde tampoco ha habido gran batalla, pero es un puerto que presenta desniveles de casi el 15%, puerto cortito de segunda, pero con unos desniveles tremendos. Bueno, pues un puerto similar al que se subió ayer
cerca de Hondarribia, ese puerto que rompió el pelotón, en el cual se escapó Laurent Jalabert, y los hombres que más cerca de él estuvieron le alcanzaron en el descenso, y tras esa caída tras la cual se descolgó Zule, se disputaron la etapa en las calles de Hondarribia de Fuenterrabía. Liderato, por lo tanto, para Laurent Jalabert. En el mismo tiempo, Belli, Casagrande y Rebellin, los tres italianos, vieron cómo le robaba la cartera el corredor francés, y es Bettini, el hombre del ASICS, uno de los ciclistas de confianza de Bartoli, que no está aquí presente. No brilló como él esperaba en el Tour de Flandes, tras vencer en esa carrera por etapas belga de los 3 días de La Pan, esa preparación especial para el Tour de Flandes en los 3 días de La Pan. Y un Bartoli que seguirá pensando en las clásicas, aunque él no va a disputar a tope la París-Roubaix. No es uno de sus objetivos, si tiene en mente la Flecha Valona y la Lieja-Bastogne-Lieja, esa clásica que él venció ya el año pasado. También la Amstel. Bettini es uno de los 3 corredores, junto a Sinto y Copolilo, que llevó Bartoli con él desde el MG hasta el ASICS, hombres de confianza, amigos personales. Vemos esos 3 puntos que se ha llevado Steinhausen en los puertos de tercera, son 6 puntos en los puertos de segunda y 10 en los puertos de primera. Luego ya hemos tenido Urquiola como puerto de primera, de segunda el mencionado Vicox, Vidania, Elosua y Ascensión, y de tercera, de los que ya se han subido, está Gurucheverri y está Gárate. Nos quedan San Cosme, Gumarán y Beci. Como decía, la etapa transcurrió por la parte sur de la provincia de Vizcaya, ha entrado durante unos kilómetros atravesando Llodio en Álava, y entra de nuevo. Gordechola será la primera localidad importante en Vizcaya, acercarse casi al mar Cantábrico, en Sopuerta, girar de nuevo hacia el sur, hacia Ocharán y Balmaseda, que está muy cerquita de la provincia de Santander. Por lo tanto, una etapa muy interesante de cara a los amantes de la geografía y de cara a los amantes de los mapas. Steinhausen, que no hace camino, ya el ritmo de la 11 es elevado para no permitir marcharse a nadie. Y ayer ya vivimos tremendas diferencias. Hubo 2 corredores que llegaron muy descolgados a 17 minutos de los primeros en la etapa. En concreto, Fausto Dotti del Rosmari y Petillot del GAN. Hubo otro grupo a 12 minutos en el que había bastantes corredores del Estepona, como Bermejo, Villanueva, César Pérez y Cajigas, prácticamente todos no profesionales, excepto Bermejo, que llevaba ya media temporada el año pasado de profesional. Otros grupos a unos 7 minutos, entre los cuales estaba Jan Ullrich, a quien vimos descolgarse pronto. Una etapa de ayer corta, pero en cuanto comenzaron las cuestas más duras se descolgó Jan Ullrich. Y bueno, en el ambiente del ciclismo todo el mismo se hace la misma pregunta: ¿qué pasa con Ullrich? ¿Llegará bien al Tour? ¿No llegará? Bueno, pues hay teorías para todo tipo, pero yo creo que la más lógica es la teoría más lógica para defender es la que manifiesta que si está así Jan Ullrich es porque él quiere y porque quieren así sus preparadores, sus directores, y que en cuanto se acerque el Tour él irá afinando poco a poco. Ahora sigue haciendo kilómetros, acumulando fondo, pero no adelgazando lo que era de esperar. Pero en fin, ellos sabrán lo que están haciendo. No creo que ellos estén muy preocupados. Ahí tienen la localidad que van a atravesar ahora, Ocondo. Una verdadera suerte que la lluvia haya respetado los corredores en esta fase de la etapa, tras el auténtico diluvio que hubo al principio de la misma. Y es que era literalmente imposible pensar que iba a haber batalla desde el principio, porque entonces podría haber habido corredores ya descolgados de salida que hubieran perdido hasta el carnet de identidad o hasta el pasaporte, los extranjeros, en esta etapa, sobre todo teniendo en cuenta que mañana hay otra etapa de 200 kilómetros. Y atención, no hay que olvidarse de esa etapa del jueves, que llega a Vitoria, que es algo más corta, 187, pero en la cual se sube el puerto de Herrera por el lado sur, el puerto de Herrera 2 veces además. Una al principio, que se supone que se subirá despacito o coronado por hombres con poca importancia de cara a la general, pero luego se sube el puerto de Herrera a poquitos kilómetros de la meta, ya empalmando luego con el conocido puerto de Vitoria, que da entrada en la ciudad. Y ese lado sur, ese lado que da a La Rioja del puerto de la Herrera, es también terrorífico, parecido a Urquiola, con no mucha longitud, pero unas rampas impresionantes. Una etapa que hace varios bucles, como si fuera un recorrido de clásica. Hace primero un bucle corto, tras el cual está Herrera,
y luego hace un bucle más largo. Pasan por Vitoria en el kilómetro 65 y luego hacen ese bucle más largo en el que también está Herrera para volver a Vitoria en el kilómetro 187. Pero centrémonos ya en esta etapa, en lo que queda de la misma. Gordechola y el Alto de San Cosme supondrán el kilómetro 200 de la etapa. Vemos ahí el coche del Lotus, el coche desde el que se dirige Alex Zülle, al desafortunado Alex Zülle, el gafe del ciclismo mundial. Y ayer él no tuvo que ver en la caída, fue su compañero, precisamente Vladimir Bely, el que cayó, y el que iba a su rueda fue el que se quedó por detrás, el que se cayó por detrás, incluso arrollándole. Parece que es Ramón González Arrieta el que va ahí también entre los coches. Y mientras tanto Steinhauser, bueno, pues que sigue haciendo camino, sigue chupando cámara, lo cual es importante, por supuesto, para sus marcas patrocinadoras. Steinhauser lógicamente no aspira a la general, pero de todas maneras ayer llegó a 23 segundos, demostró estar en buena forma el alemán. Este corredor que llegó en ese segundo grupito perseguidor, recordarán en la toma frontal como un primer grupo llegó a 18 segundos, pero prácticamente pegado llegó otro grupo más numeroso entre los puestos 26 y 71, con por lo tanto casi 50 corredores, y entre los mismos estaba Tobias Steinhauser, que puede estar haciendo un trabajo interesante de cara a otros miembros de su equipo, de cara a los Clavero o a los Santiblanco. Clavero y Santiblanco estuvieron un poquito para delante suyo ayer. Clavero fue sexto en la etapa a 18 segundos, se metió en el sprint por esas plazas. Santiblanco también llegó en ese grupo a 18 segundos. David García llegó en el mismo que Steinhauser a 23, lo mismo que Vicente Aparicio, el valenciano. Ese grupo al que dio tiempo Alberto Eli, uno de los corredores más laureados de la temporada. Ahí está Santiblanco, corredor de Puerto Béjar, pueblo cercano a la más famosa ciudad de Béjar, y aquí está con ese maillot amarillo. Laurent Jalabert, equipo 11 Deutsche Bank. Nuevas bicicletas, nuevo material, nueva ropa esta temporada. Ya han tenido un cambio de ropa. El año pasado, recordarán, en Cheondo, a principios de esta temporada Nike, y luego Castelli, Pascal Herbel, sensacional Gregario, y por delante suyo ya los corredores de la 11. Y como es de esperar, haciendo el gasto, Leonid Barrutia, uno de los, si hablaba de sensacional Gregario, Pascal Herbel, que decir de Leonid Barrutia, uno de los hombres que mejor trabajan para sus jefes dentro del pelotón mundial, y no exagero, capaz de poner una marcheta de 40-45 y seguir hasta el final. Y la 11 haciendo el trabajo que se espera de uno de los equipos más importantes del pelotón mundial. Ahí ven cómo la ventaja se mantiene entre 15 y 20 segundos siempre. Es un duelo Steinhauser-Leonid Barrutia. Y bueno, Steinhauser tiene, creo yo, las de perder, porque decía Leonid Barrutia, es incansable. Estarán ahí los corredores del equipo amarillo diciendo, mientras la tengamos a la vista no hay problemas, y además mientras vaya el por delante no va a haber otros saltos. Pero Steinhauser, que está ahí siguiendo la táctica diseñada hoy por Javier Mínguez, el director vallesoletano, que vuelve a la primera línea del ciclismo mundial con este equipo vitalicio. Equipo que todavía esta temporada no ha conseguido muchas victorias. Recuerden cómo Elio Ayano estrenó bien la temporada para ellos, una de las primeras carreras de la temporada, pero después tampoco se han dejado ver mucho por los puestos de delante. Estarán en el Giro, pretenden estar en el Tour y por supuesto estarán en la Vuelta a España. Pero antes hay otras fases, otras carreras en la temporada, como esta Vuelta al País Vasco, que no olvidemos es una de las 7 pruebas por etapas que están en la segunda categoría. La primera categoría la componen los 3 grandes Tours, el de Francia, el de España y el de Italia, y luego hay otras 7 carreras que están en la clase HC, Horse Class, de la UCI, y entre ellas hay 2 españolas. Ya se han disputado este año algunas, como la París-Niza y la Tirreno Adriático, aunque bueno, lo de la Tirreno Adriático fue, si me permiten la expresión, una feria, por no decir algo más grave, algo más fuerte, con ese fuera de control de tantos corredores. Apenas 50 finalizaron la vuelta. Y por parte española están la Vuelta al País Vasco y la Volta a Cataluña como pruebas incluidas en esa categoría que se denominan así, fuera de categoría.
Steinhauser, que no tiene todavía esta temporada puestos entre los 10 primeros en ninguna carrera y que está hoy haciendo su trabajo. Cambio de carretera es continuo en esta etapa. Bueno, entre Hondarribia y Balmaseda hay muchos kilómetros, pero no tantos como indica esta etapa. Habría caminos más cortos para llegar de una localidad a otra, de un extremo a otro del País Vasco. Y cómo va Steinhauser, cuadrado sobre la bicicleta, y con el pelotón cambiando de carretera. Nos vamos a una primera pausa comercial y, como era de esperar, la 11 controlando al grupo. Pues la punta del pelotón es la segunda fila y están Ayarzabuena por parte del equipo vasco. Ayarzabuena, que ha pasado hoy junto a su casa, corredor de la zona de Durango, lo mismo que los Echeverría, el del Euskadi y el de la 11. También, por supuesto, Mikel Zarrabeitia y otros que están en ya otras funciones, como por ejemplo Julián Gorospe, porque la etapa también ha pasado prácticamente por delante de su casa. Los hermanos Gorospe, que viven al pie del puerto de Mañaria. ¿Cuántas veces no se lo habrán subido? Steinhauser, corredor nacido en el año 72, cumplió 26 años el 27 de enero, pasó a profesionales con el Refin, 2 años en ese equipo. Ya en su primera temporada finalizó el Tour de Francia, venció en una carrera de menor nivel, una carrera local, en su primera temporada la Vuelta a Stойnac, pero todavía tampoco tiene un palmarés importante, pero es un corredor interesante, desde luego, que si le ha fichado Javier Mínguez por algo será. Ya con la mili que lleva encima Mínguez, Monglorio, es su apodo dentro del pelotón español, no creo que le metan muchos goles en cuanto a corredores. No ha tenido mucho presupuesto en su mano para realizar un gran equipo y bueno, ha tratado de hacerlo de la mejor manera posible, aunque con polémica, sobre todo en los casos de Juan Carlos Domínguez y el de Santi Blanco, que todavía no está cerrado del todo. Vemos como el pelotón no lleva a todos los integrantes, por muy despacio que se haya subido Urquiola y luego Victox, el pelotón se ha tenido que romper porque son puertos que tienen unos desniveles tremendos. Ayer, por ejemplo, los corredores tuvieron que emplear el 23, la corona de 23 en la rueda trasera, con plato probablemente de 39. Roberto Veras, por ejemplo, manifestaba que le había subido casi todo el puerto con 39-21, pero que en ocasiones tuvo que utilizar el 23, y eso quien practique el ciclismo sabe perfectamente lo que es, sobre todo poniéndolo en la piel de un profesional. Eso cualquier cicloturista tendría que haber utilizado mucho menos desarrollo allí, o si no, subir el puerto dando tumbos de lado a lado. En cabeza del pelotón, con los 11 controlando, tirando y poco a poco viendo Virenque. Santi Blanco, Aparicio, Faresín con la malla tricolore, la malla de campeón de Italia, el veterano corredor que consiguió ese éxito el año pasado en su campeonato nacional, hombre que venció hace unos años en el Giro de Lombardía. Y de nuevo por delante Tobias Steinhauser. El año pasado Tobias Steinhauser consiguió 3 éxitos, aunque también en una carrera de menor nivel, la Vuelta a Sajonia, una carrera alemana. Allí consiguió 3 etapas. Tiene todavía mucho que decir en el ciclismo internacional. Tobias Steinhauser estaba situado en el puesto 429 de la UCI a principio de la temporada. Y bueno, vemos cómo le está cundiendo el esfuerzo, desde luego. La ventaja que está ahora ya cercana a los 30 segundos. Pero bueno, si está cogiendo ventaja es porque le está dejando Gianni Barruti al ciclista de Elorrio. Vemos como la 11 tiene situados a 5 corredores. No sé si se está reservando a otros o es que ya se han descolgado tras el trabajo inicial. La 11 con Jalaber, Zarrabeitia, Cuesta, Echeverría, Gianni Barruti y Marcelino García por ahí delante. Y no están tirando, puede que se hayan descolgado ya o que estén guardando fuerzas o subiendo agua de los coches Mauleón y Johan Brunel, el belga, el hombre que puede presumir de haber vencido a Miguel Indurain en aquella etapa del Tour que llegó a Lieja, el único que tuvo fuerzas para seguirle, aunque bueno, Indurain arrancó desde atrás y Brunel estaba en un grupito de escapados y pudo saltar a su rueda, aguantarle en esa
especie de contrarreloj que realizó Miguel Indurain, más de 50 kilómetros por hora. Y bueno, luego tuvo el que podría calificarse de gesto feo, pero bueno, en el ciclismo solo cuenta el que gana, de disputarla en sprint y vencerle. Ahí están los corredores de la 11, muy bien situados los del Euskadi, también los del Lotus. Me parece que haya más corredores de la 11 ahí, por lo tanto estarán ya descolgados en algún grupeto de los hombres que antes mencionaba. Mauleón, que también ha pasado cerca de su casa, pero será sobre todo en la etapa de Vitoria cuando pase, bueno, pues prácticamente bien por la puerta de la suya, porque entrando en Vitoria, desde ese alto de Vitoria es donde él vive. Y ahí tenemos Leonid Barrutia, David, Mikel Zarrabeitia, Marcelino García y Laurent Jalabert. Muy atrancado, y fíjense lo duro que tiene que ser el terreno, que va con plato grande en su olmo de aluminio Tobias Steinhauser. Un hombre de fisonomía parecida en cuanto a altura, un 84 a Jan Ullrich, pero que ahora tiene casi 10 kilos menos. No le hace falta ningún relevo, es alucinante lo de Alberto Leonid Barrutia. Lleva todo el pelotón con el gancho, y es que sus compañeros no le tienen que dar ni un relevo. Una auténtica pasada lo que anda este hombre, tantos años ya en el ciclismo profesional, junto a Herminio Díaz Zabala, el capitán de ruta de la 11. Recordarán la subida que hizo camino de Granada el año pasado, en aquel puerto que subía desde el mar. Y es que no le hace falta ni un relevo. Este sí que podía protagonizar uno de los anuncios de pilas, de las que no se gastan. Ahí están animando los espectadores a sus ciclistas, y es que tenemos en cabeza de la Vuelta al País Vasco de este pelotón a 3 ciclistas vascos, a los 3 además vizcaínos. Luego tenemos al asturiano de Muros de Nalón, Marcelino García, y otros corredores del Euskadi bien situados. Ramoncho González Arrieta, que ha planificado bien su estado de forma para llegar a tope en esta Vuelta al País Vasco, y qué alegría nos llevaríamos de verle ahí. Un corredor que salió del Banesto por la puerta falsa, lo mismo que José Ramón Uriarte, también Vicente Aparicio, también Indurain, pero es que claro, el Banesto, con los fichajes que ha hecho procedentes del campo aficionado de la categoría élite sub-23, tenía que deshacerse de algunos corredores y algunos les tenía que tocar. También Carmelo Miranda. Casi todos han encontrado acomodo en otros equipos. Un kilómetro para el Alto, como ven ahí, el Alto de San Cosme, un Alto situado en el kilómetro 201, lo que llevan ya los corredores, y les quedan 40 kilómetros. Ahí sube Íñigo Cuesta. Vamos a ver si aguantan este kilómetro todavía Steinhauser, porque esa ventaja de 25-30 segundos puede perderla perfectamente en un solo kilómetro. Tras ese Alto de San Cosme, empalmarán prácticamente con el Alto de Unarán, entrarán en Sopuerta. Ya estamos en la parte este de la provincia de Vizcaya, la parte oeste de la provincia de Vizcaya, perdón. Es que en Sopuerta estará el final del avituallamiento desde los coches. A partir de ahí ya tendrán que tirar los corredores con lo que lleven encima. Meta volante en el restaurante Valentín, el Alto de Beci, Ocharán, Zaya, La Herrera y Balmaseda, una meta que está situada al final de una cuesta de 1 kilómetro. Bueno, parece que ya se ha cansado ahí, se acabó la pila de Leonid Barrutia, pero chapó una vez más para el corredor del Orrio. Ahora es David Echeverría, el pequeño Jalabert. Y va a coronar ahí ese San Cosme. Se va a llevar 3 puntitos más para la clasificación de la montaña Tobias Steinhauser. Kilómetro 201. Salieron a las 10:30. Estamos a las 4:30 exactamente. Llevan 6 horas para 200 kilómetros. Bueno, pues la media es de unos 32 kilómetros por hora, cuando había 2 medias previstas de 36 y de 38. ...33 por hora, en concreto... ...33.3... ...periódica pura... ...como nos decían los profesores de matemáticas... ...y ahí está ese premio de montaña... ...3 puntos para Steinhauser, y vamos a ver quién puntúa por detrás... ...fíjense que la ventaja es exigua... ...Íñigo Cuesta... ...atención que va a arrancar por ahí Ramonchu...
Ramonchu, que no puede con Íñigo. El que no es vasco dentro del equipo Euskadi, él es de Villarcayo, el norte de la provincia de Burgos. Ahí tienen Dufo, Andrea Noé, Alberto Eli, Aitor Osa. Vamos a ver si estuviese a hablar Molano en este grupo. Ginés, Igor González, que también estará cerca de su casa, Garmendia, corredores muy abrigados, veamos ahí con perneras. Muchísimos corredores del vitalicio, estaba David García. No aguanta en el grupo Wittenberger, pero aguanta también. Le va a venir muy bien esta bajada al corredor, este es Domínguez. Le va a venir muy bien la bajada para recuperarse. Ahí están los bidones yendo a la cuneta. Le va a venir la bajada muy bien para recuperarse a Leanid Barrutia. Pueden ser unos 60 los corredores que están en este grupito inicial, es decir, aproximadamente un tercio de los que están en esta vuelta. Como les había anticipado, Steinhauser, Cuesta y Ramoncho González Arrieta, el alemán, el burgalés y el vizcaíno, que puntúan en ese Alto de San Cosme. Estamos todavía a casi 40 kilómetros de la meta, una nueva pausa. El Alto de San Cosme. Muy cerquita de él estará el Alto de un Narán, Sopuerta, donde acabará, como antes había dicho, el habituallamiento. La zona de habituallamiento, donde se puede dar habituallamiento desde los coches. Eso suele ser aproximadamente en los últimos 20 kilómetros de la etapa. En este caso van a ser 19. Steinhauser, que aguanta con unos 10 segundos. En el último kilómetro perdió bastante de la ventaja, aproximadamente la mitad. Pero bueno, si el pelotón no se lo toma con muchas ganas, podrá mantenerse todavía unos kilómetros escapado. Y hemos visto a muchísimos de sus compañeros en el grupo principal. Recuerden que el vitalicio forma aquí con Santi Blanco, David García, Íñigo González de Heredia, que también pasará por su casa en la etapa de Vitoria, Francisco Benítez, Dani Clavero, Tobías Steinhauser, el escapado, Domínguez y Vicente Aparicio, y creo que la mayoría de ellos estaban en ese grupo. No, bueno, pues como era de esperar, Leanid Barrutia en los 2 últimos kilómetros se ha tomado un descanso, pero no se ha descolgado y ya está de nuevo tirando del grupo. Ha recargado la pila, lleva baterías recargables Alberto Leanid Barrutia y ya está de nuevo enfilando al grupo. Bueno, aunque ahora el grupo, si hay que ser estricto, lo enfila el propio terreno descendente, pero en cuanto el terreno sea llano y pique para arriba, será Leanid Barrutia el encargado de llevar al grupo en esa velocidad de caza, para que nadie salte y para que el escapado no coja mucha ventaja. Esos cortes propiciados por la bajada y ya el pelotón en fila de A2. Sí, son unos 60 los corredores que forman ese grupo. No me ha parecido ver a Abraham Molano, no sé si ustedes. Desde luego no estaba Jan Ulrich, pero sí estaban los favoritos. Recuerden, unos 70 corredores, prácticamente todos ellos estarán hoy ahí. Por algo demostraron ayer ser los más fuertes tras esa primera jornada. 4 hombres que llegaron con 18 segundos. Por tanto, 18 segundos llegó un grupito de unos 20 y un grupito de otros 50 llegó a 23 segundos. Y luego ya con algún hombre intercalado, el primer gran grupo llegó a casi 6 minutos. Pero si Janetti, Lauca y Rubiera llegaron a algo menos de un minuto, López de Munain del Euskadi a 1.22, Faresín en solitario a 4.26, pero ya el resto de corredores entraron en meta con más de 5 minutos. Un grupo grande a 5 y pico, otro a 6.45, otro a 7.21 en el que estaba Ulrich, y luego ya corredores a 12 y a 17 minutos del vencedor de Laurent Jalabert, que en el último kilómetro atacó sus 3 compañeros de escapada, Rebelín, Belli y Casagrande, y consiguió su segunda victoria en la temporada tras aquella que había conseguido en febrero en el Tour del Alto Bar. El equipo 11, que también está desde hoy compitiendo en Francia en el circuito de la Sarthe, una carrera vencida el año pasado por Melchor Mauri, y allí está Mauri para tratar de revalidar la victoria. Allí también hay participación española, por ejemplo en el Festina está Félix García, en el Cofidis está David Plaza.
pero la ONCE, demostrando que es uno de los mejores equipos del mundo, tiene ahora 2 frentes dispuestos a la victoria en 2 carreras por etapas. Tobias Steinhauser, que acaba de bajar ese puerto de Gárate, de San Cosme, perdón. Gárate también lo pasó escapado y se dirigirá ahora al puerto de Unarán. Ya estamos en la provincia de Vizcaya, tras haber tocado ligeramente Álava, antes mucho tiempo por Vizcaya y sobre todo por Guipúzcoa, en Güeñes, en esta zona ya cercana a las Encartaciones. Y de nuevo, como la jornada de ayer, tenemos a un privilegiado, un invitado de lujo, a un antiguo vencedor de la Vuelta al País Vasco, en concreto en el año 1985, lo que ha llovido desde entonces, y que ahora está en la carrera como miembro del staff, en concreto jefe de Relaciones Públicas del equipo Lotus. Muy buenas tardes, Pello Ruiz Cabestany. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, una etapa, la de hoy, que como era de esperar, no ha mostrado ser, sí dura en la orografía, pero no dura en cuanto a la batalla, y es que era demasiado soñar para los buenos aficionados al ciclismo que iba a haber guerra desde la salida, ¿no? Es lo que suele pasar cuando se plantea una etapa tan dura, tan larga, y que todos van con miedo, todos van fijándose en esa etapa como algo peligroso. Entonces al final no ocurre nada, no se ocurre nada, todavía queda algo, hasta el final queda el puerto de Humarán y el Alto de Leci, y bueno, sobre todo la última llegada después de tantos kilómetros, la última subida después de tantos kilómetros, la que lleva a meta, pues bueno, puede hacer unas diferencias. Pero siempre suelen ser etapas sorpresa, ¿no? Y por ejemplo la cuarta, que también es muy dura, pues se necesita un ataque masivo de algún equipo para que haga daño en el pelotón. Aquí ya hemos visto que la ONCE ha decidido controlar todo y no puede moverse nadie. Bueno, y además, como tú apuntabas, tú lo has casi subido andando hoy. La llegada en un último kilómetro en cuesta le viene fenomenal, le viene como anillo al dedo a Laurent Jalabert, ¿no? Sí, es ideal para él y lo saben aquí el equipo 11, por eso no solo va a controlar por su liderato, sino que va a intentar conseguir esta segunda victoria de etapa. Bueno, tú has podido, supongo, ayer hablar con Alex Zülle. ¿Tiene algo grave o simplemente los dolores de la caída? Pues prácticamente no tiene nada. Ayer la etapa apareció, en la televisión se vio una aparatosa caída y parecía que se había hecho mucho más. Esta mañana no tenía nada, mucho más tenía su compañero Vladimir Belli, y él pues bueno está con ganas, por supuesto también con una diferencia con respecto a Jalabert, ¿no? Zülle es muy ambicioso, quiere ganar esta vuelta, pero el Giro sigue estando en su cabeza, ¿no? Es su objetivo. Y creo que a Alex le vino bastante bien que en el último kilómetro se marcasen los 4 hombres que iban a disputar la etapa, y ahí le regalaron en apenas en la recta final 10 o 15 segundos, porque se presentaron en el último kilómetro con más de 30 y al final solo hubo 18, y esos segundos, ahí tenemos en pantalla a los dos favoritos, Jalabert y Zülle, pueden ser de oro de cara a la contrarreloj final, ¿no? Pues son importantísimos esos segundos de 10 a de 18 ahora que tienen ahora a los 30 que podía haber tenido, pues son importantísimos. 18 pues no es una diferencia muy grande, por supuesto que es solventable por parte de Zülle en la última contrarreloj, pero también hay que esperar a estas siguientes etapas, ¿no? Hay que incluso hoy también a ver Zülle si realmente no le ha afectado nada esa caída, y se verá en la subida de hoy. No, desde luego que Jalabert tratará de sacarnos ventaja, pero como bien apuntabas, atención a esa etapa que lleva a Vitoria. Bueno, hay un doble paso por Vitoria, un doble paso por el Alto de la Herrera, aunque el primer paso es en el kilómetro 27, no creo que rompa el pelotón. Algo parecido ha sucedido hoy con ese mítico puerto de Urquiola, pero la segunda subida ya con tantos kilómetros a la Herrera, un puerto terrorífico por su lado sur, a solo 20 y tantos kilómetros de la meta, puede también hacer saltar al pelotón en 1000 pedazos, ¿no? Si no tienen el miedo que han tenido hoy todos, podría ver quién era el valiente que se atrevía a atacar, aparte de, por supuesto, de Íñigo Chivarro, que sí que están haciendo una grandísima carrera, no solo él, sino todo el equipo. Ahí lo intentaron también. Me imagino que de aquí al final de la vuelta pues lo siguen intentando. Pero no es ese ataque masivo por parte de varios corredores, sino que son ataques individuales que todo el mundo sabe que están controlados por el pelotón o por el equipo que lleva el líder. Entonces haría falta de un ataque de varios corredores, un ataque serio tanto en la carrera como en los puertos calientes, ¿no? para hacer realmente daño. Bueno, pues están ya subiendo el Unarán, el alemán Steinhauser del Vitalicio, que sigue en cabeza. No te molestamos más, Pello, estás ahí ya en tu función de jefe de prensa del equipo Festina, Lotus en este caso. Gracias de nuevo y esperamos seguir contando contigo en esta Vuelta al País Vasco. Hasta otro día. Vale, hasta cuando queréis. Marcelino García, el corredor asturiano vencedor en la Vuelta a Andalucía. Cuesta, Jalabert, están con esas bicicletas Giant de extraña apariencia, tipo mountain bike, con el tubo
horizontales del Senso y la tija del sillín muy sacada. Bueno, curiosamente David Echeverría ya sabe lo que es pedalear en otras ocasiones con bicis así, porque debido a su escasa talla, recuerdo perfectamente cuando él fue campeón de España de aficionados en el año 94, él militaba en el equipo Baque y con las bicicletas Buño que llevaba el equipo, bueno, y que sigue llevando el equipo vizcaíno, el equipo de su zona, de la zona del Duranguesado, para las competiciones. Bueno, pues él llevaba una bici especial con una geometría muy parecida a la que llevan ahí. Bici que algunos podrían, los que están menos introducidos en el ciclismo, podrían bautizar como bici tipo chica, ¿no? Casi sin barra. Bueno, pues Ramonchu y Cuesta, que parece que no van sufriendo mucho. Al fondo se ve a David Rebelín. Y qué buena vuelta está haciendo, desde luego. Un detalle del que me alegro personalmente. Ramonchu González Arrieta. Vemos como el mencionado David Echeverría lleva el transmisor, receptor, y en el cuello lleva el micrófono. No es un micrófono, se habla por la boca, sino que es a través de las cuerdas vocales. Unos sistemas que se han ido desarrollando con el paso del tiempo. Bueno, la ONCE, como en tantas otras cosas, fue pionera, y además tenían en el equipo un manitas como Marino Lejarreta, uno de los que primero trabajó. En primera persona él se encargaba de andar manipulando los aparatos hasta conseguir las buenas transmisiones. Steinhauser, con el coche de asistencia neutra, no se ha permitido, lógicamente, ya que no ha pasado de los 30 segundos en ningún momento la ventaja, que su equipo pasase. Y el siguiente puerto, que va a ser Coronado, bueno, y va a seguir sumando puntos de cara a la general. Pero atención al ataque del hombre del casino, de Rodolfo Masi. Y los del casino que no se podían estar quietos, el equipo que lleva casi 20 victorias esta temporada, el pasado fin de semana 2 con Chanter y con Kirsipu en pruebas de la Copa de Francia, y salta ahí Mikel Zarrabeitia, el corredor local, aunque ahora ya está un poquito más lejos de su zona. Con qué facilidad ha cogido al corredor del casino, un equipo que tiene sus victorias muy repartidas. Han vencido cosas Chanteur, Eli, Masi, también el otro estonio Aus, y Kirsipu, por supuesto, y Mikel Zarrabeitia, uno de los mayores talentos del ciclismo español en los 90, que estuvo casi 2 años parado por esa lesión de espalda. También entre medias tuvo un accidente de tráfico, pero que está de nuevo de vuelta al máximo nivel. El público que se vuelve loco, lógicamente, cuando ve a su ciclista, al ciclista de su provincia, por delante. Un ciclista, bueno, pues por ese detalle, por esas cosas que le han sucedido, todavía más querido por la afición, por lo que ha tenido que él sufrir. Su hermano mayor estuvo también algunos años en el profesionalismo, aunque ya lo dejó, no alcanzó el nivel deseado. Y su hermano pequeño a punto estuvo de pasar, estuvo bastantes años ahí en la categoría élite, pero también lo dejó sin cuajar, sin llegar a subir al campo profesional. Él queda como único representante de la familia, y vemos con qué facilidad Mikel Zarrabeitia está siguiendo a Masi, este italiano, este sensacional esta temporada equipo casino, con muchos corredores mayores de 30 años que se están portando como auténticos chavales. Alberto Eli, de 34, Rodolfo Masi, de 33, los dos italianos que están en una segunda juventud. Bueno, pues Steinhauser, que sigue aguantando por delante. Vamos a ver si algún otro corredor del vitalicio arranca ahora. Llevaban a la mayoría del equipo en ese primer grupo de unos 70 corredores. Bueno, pues mantiene el mismo estilo, ahí con las manos en las manetas, con los codos a 90 grados, la espalda recta. Y Masi, que arranca de nuevo, va a adelantar Masi como un cohete a Steinhauser. Parece que es Íñigo Cuesta, Íñigo en busca de los puntos para la montaña. Rodolfo Masi, que quiere los 3, Íñigo 2. Aparentemente, vamos a ver si puede rematar Íñigo Cuesta, puede superar a Rodolfo Masi. Ahí está Íñigo Cuesta con facilidad superando a Masi, y se va a hacer con los 3 puntos. 2 para Masi y 1 me parecía para Zarrabeitia, efectivamente. Así se ha colocado la pancarta de la montaña. Y todavía quedan más sitios puntuables. El Alto de Beci, que tiene unas rampas muy duras, es cortito pero con rampas muy duras, más que estos otros puertos que acaban de subir. Y estamos ya, amigos, en el kilómetro 210. Todavía nos quedan 29 kilómetros. Tienen que pasar por Sopuerta, luego la meta volante dentro de 10 kilómetros, y 6 kilómetros después de la meta volante ese Alto de Beci. Ocharán, Zaya, La Herrera y Balmaseda, la variante, de ahí que tenga esa cuesta.
Como ven ahí lo que queda para la meta. El Muga. El domingo pasado veíamos en el rótulo la palabra Angmost, que es meta en el idioma flamenco, en el idioma neerlandés. Más ciclismo, más ocasiones de ver idiomas diferentes tendremos esta semana en Eurosport. Mañana con esa retransmisión de la Gante Bebelgem antes de los últimos kilómetros de la Vuelta al País Vasco. Y el domingo con la París-Roubaix. Y más ciclismo la semana que viene con la Flecha Balón el miércoles y con la Lieja-Bastogne-Lieja, la más decana de las carreras clásicas. Ese me parece que es Santi Blanco en persona. Vamos a ver. No parece que se muevan mucho los de la 11. La Lieja-Bastogne-Lieja, la decana de las grandes clásicas, el domingo 19. El sábado 25 la Amstel Gold Race, la única de las clásicas de esta parte de la temporada, de las de que puntúan para la Copa del Mundo, que se disputa en sábado. Y ahí tenemos al corredor Íñigo González de Heredia, el vitoriano, el primo de los González de Galdeano. Él pasó al vitalicio tras estar con ellos en el Euskadi. Y González de Heredia, bueno, pues también curiosamente, no curiosamente, pero es uno de los datos, los corredores que estaban entrenados por José Luis Pascua Piqueras son los que pasaron al vitalicio procedentes de otros equipos, y así Domínguez también estaba con Pascua, Clavero también estaba con Pascua, David García y él, Santi Blanco, y otros que estaban antes con Pascua y que no han pasado al vitalicio, como José María Jiménez, han tenido teóricamente que dejar de entrenar con el técnico segoviano, el que en su día fue técnico, bueno, pues del hombre que hemos tenido antes en el micrófono, de Pello Luz Cabestany, también de Perico Delgado, y también técnico entrenador de atletas, sobre todo de fondo, como su paisano Antonio Prieto, el segoviano que hasta hace unos días tenía el récord de España de 10.000 metros en pista, récord que fue batido por el madrileño Roncero de manera espectacular. No creo que Antonio Prieto esté descontento porque le hayan batido el récord. Si se lo hubieran batido por una centésima, por un segundo, diría qué pena, pero es que se lo han batido por medio minuto casi. Bueno, pues volvemos al ciclismo. Estamos ya en Galdames, acercándonos al siguiente puerto de tercera. Pero antes tendrán que pasar por la meta volante, por la zona de fin de habituallamiento. David Echevarría, que es ahora el que tira. Ahora parece que ya se le han gastado las pilas definitivamente a Lianid Barrutia. Ahí está Laurent Jalabert. Y con esta imagen aérea del pelotón, con el vitoriano González de Heredia escapado con unos metros, nos vamos, amigos, a una nueva pausa. Ahí tienen la teórica velocidad a la que van los corredores, y recalco lo de teórica porque yo me fío poco de estas mediciones, de este tipo de mediciones, pero lo que está claro es que sigue Íñigo González de Heredia, el vitoriano, por delante. David Echeverría tirándola del grupo, a su rueda Marcelino, a su rueda Zarrabeitia, Cuesta y Jalabert. 5 hombres de la 11 ya han hecho su trabajo y se han descolgado Lianid Barrutia, Mauleón y Brunel. Qué ritmo se está llevando en estos últimos kilómetros, aunque me parece que, bueno, ya entre los 70 supervivientes aproximadamente que hay ahí, que serán casi los mismos que ayer llegaron en el mismo minuto que el líder, casi en el mismo medio minuto. Preciosa la estampa con el mar Cantábrico al fondo. Y decía que no creo que ya haya diferencias entre estos corredores, y los que estén por detrás, como ayer ya perdieron mucho tiempo, hoy se limitarán a llegar en espera de lo que les queda todavía unas etapas terroríficas. El viernes habrá dos, un sector matinal cortito, pero en el cual habrá corredores que intenten llevarse el gato al agua, y la definitiva contrarreloj de por la tarde. Pero antes tenemos mañana esa etapa de 212 kilómetros que les llevará hasta Viana, casi en Navarra. Bueno, casi en Navarra, no, en Navarra. Desde Viana hasta Vitoria, en esa doble subida al Alto de la Herrera. La cuarta etapa, la quinta etapa, bueno, pues casi en dirección opuesta a la etapa de hoy, desde Vitoria hasta Hernani. Ese es el sector matinal. Y por la tarde Hernani con algunos repechos, pero sin grandes desniveles, a contrarreloj de 25 kilómetros. 21 equipos de 8 corredores se han dado cita aquí
y uno de ellos ahora marcha por delante, con medio minuto sobre el pelotón, sobre el tropel, Íñigo González de Heredia. Corredor que en su época de aficionado estuvo también en la selección española, en lo que era la selección olímpica, el Seatado, aunque no llegó a disputar los Juegos. Luego estuvo también en el equipo Banesto aficionado. Y la pasada temporada, antes de recalar en el vitalicio, estuvo en el Euskadi, pasó a profesionales en el 94, nacido en el año 71, está situado en cuanto a edad entre sus dos primos, es un año más joven que Álvaro, el mayor de los González de Galdeano, y 2 años más mayor que Igor. Y curiosamente, aunque vivan además en Vitoria muy cerquita, casi separados por una manzana, no suelen entrenar mucho juntos porque su preparación, ellos tienen diferentes preparadores. Los hermanos Galdeano tenían un entrenador, aunque el año pasado estaban los tres en el Euskadi, diferente a él, que estaba con José Luis Pascua. Y no quiero decir que no entrenasen nunca, pero en pocas ocasiones, tal vez en los días que había que hacer más fondo, más kilómetros, pero cuando tenían entrenamientos específicos, aun casi siendo vecinos, cada uno lo hacía a su manera. Son sus madres hermanas. González de Heredia y González de Galdeano es el primer apellido de ambos. Y bueno, tienen más deportistas en la familia. Otro primo suyo, hijo de otra hermana de sus madres, es portero de la Real Sociedad. No me pidan el nombre, porque en lo del fútbol yo estoy bastante pez, pero ellos fueron los que me lo dijeron, que otro primo hermano suyo era el portero de la Real Sociedad. Ahí está el grupito perseguidor, el gran pelotón, con esos, bueno, a ver si aquí los pudiéramos contar. Sí, aproximadamente 70 corredores así a vista de pájaro, y deben ser, insisto, casi los mismos que ayer llegaron en el mismo minuto. Aquí se separa pronto el trigo de la paja, aunque bueno, en una vuelta al País Vasco tampoco hay mucha paja, todos son corredores ya de primer nivel, pero los hay dentro del profesionalismo, también hay escalones, aunque por supuesto que el que, puestos a buscar calidad, sería, si no el primero, sí de los primeros, está a buen seguro descolgado desde Jan Ullrich, pero es que las condiciones en las que está en este mes de abril todavía no son muy aparentes para disputar carreras, pero como antes decía, a buen seguro que en el momento de la verdad, en el mes de julio, sí estará a tope. Pues ahí sigue el vitoriano, corredor que en su quinto año ya de profesionalismo tiene una sola victoria. Está el 40 en la general, como veían ahí, a 23 segundos. Ayer llegó en el segundo de los grupitos, por lo tanto es otro hombre peligroso, que bueno, mucho queda todavía, y en cuanto la 11 quiera podrán echar la etapa abajo. No quiero que vaya esto en detrimento de Íñigo, por supuesto, pero sería una auténtica machada que él desde allí se presentase de donde ha saltado y con lo que queda, con un terreno ondulado, terreno rompepiernas, terreno pestoso, como se suele decir en el argot, llegase a la meta en solitario. Su victoria o el campeonato de España de contrarreloj individual en el año 96. Él tampoco es que digamos un contrarrelojista de lujo, pero bueno, ese campeonato no suele tener en su inscripción, ahí se ve a Casagrande, en su inscripción a los mejores españoles, de ahí que bueno, hiciera buena su victoria. Vicente Aparicio, otro hombre que ha tenido muchos problemas de espalda, lo que parece ya recuperado de nuevo, ha vuelto con Javier Mínguez, el hombre con el que estuvo en sus primeros años de profesional. Solo hay un corredor del Telecom en este grupo de cabeza, me parece ver. Y desde que entramos en conexión con todos ustedes, amigos, grandes aficionados al ciclismo, la misma tónica. Un corredor por delante del equipo rojo, hay dos equipos rojos, pero del equipo vitalicio, el otro es el Saeco, y los de la 11 tirando. Ya Lenis Garrutia cumplió su trabajo, ahora es David Echeverría, a ver cuánto aguanta el corredor vizcaíno, y a su rueda tiene a Marcelino, que bueno, a la vista está, no va a disputar la general. Íñigo Cuesta, que está puntuando en los sprints.
Bueno, pues viendo el 8 de la 11 y comprobando la clasificación general, vamos a ver qué tal se situaron en la jornada de ayer. Checo Casagrande, Echeverría, que ahí revienta. Vamos a ver si se descuelga o trata de mantenerse en el grupo. Y ahora será Marcelino, por lo tanto estamos viendo ese trabajo de uno en uno. No está haciendo la 11, por lo tanto, esa función de tener relevando a 3 hombres permanentemente en cabeza para aguantar el ritmo, sino que tal es la fortaleza de sus hombres haciéndolo de uno en uno. Y Marcelino, perdón, Echeverría, nos vemos ahí un pinchazo en los hombres de la Polti. Van a cambiar rueda y esperarse 3 de ellos. Ya dice adiós, agur, en su idioma, David Echeverría. Y bueno, llegará ya de la mejor manera posible a la meta, pero ha cumplido desde luego con sobresaliente en el trabajo que tenía asignado. Decía que ayer, además de Laurent Jalabert, aquí le tienen el vencedor y primer líder por parte de la 11. Estuvo Echeverría en el puesto séptimo, hoy ya va a perder muchas posiciones en la general. Se metió en el sprint de ese segundo grupito. Mikel Zarrabeite también llegó a 18 segundos. Íñigo Cuesta lo mismo, también Marcelino García. La 11, por lo tanto, liderando por equipos. Mauleón llegó en el siguiente grupo de 23. Hoy Mauleón también está descolgado, mientras que ya llegaron más atrás los otros corredores de la 11. Vemos que ya quedan 4, que no es poco. Sigue siendo, creo yo, el equipo más representado junto al Vitalicio. Lo que pasa es que el Vitalicio, aparte de esas emboscadas por delante de Steinhauser o de Íñigo González, no está gastando sus cartuchos. Ahí por la izquierda hemos visto durante unos segundos al fotógrafo Chemillano cumpliendo con su labor. Joan Brunel llegó ayer en el grupo de 5:52 y también ha estado trabajando al principio de la etapa, simplemente controlando cuando iba a escapar de Íñigo Cheurreau. También llegó retrasado Alberto Leonid Barrutia, que hoy desde luego ha tenido la suerte de que le veamos en pantalla trabajando. Leonid Barrutia es un hombre que suele trabajar mucho, pero no casi siempre antes de que sean las conexiones. Ahí está puntuando Íñigo González de Heredia en esa meta volante de Sopuerta. Seguimos en esta zona oeste, la zona de las encartaciones. Están ahí comentando, bueno, pues si ha pasado el coche, teóricamente la diferencia de haber pasado el minuto. Y la cosa está comenzando a ponerse seria. González de Heredia, que ha llegado con un buen punto de forma. Pascua Piqueras, que le ha mandado los entrenamientos correctos. Y estamos, amigos, por lo tanto, a 20 kilómetros de la meta. El pelotón que todavía no llega a Sopuerta. Marcelino García, los de... Bueno, como cada vez quedan menos corredores de la 11 por delante, están cada vez más cerca de la punta los corredores de otros equipos. Vemos allá un Festina. Vamos a ver si les echan una manita a los Festina. Y qué último kilómetro vamos a vivir con esa llegada, como nos apuntaba Cabestani en Cuesta. El Festina que se va a poner ahí junto a los de la 11. Vamos a ver si ha conseguido entrar en esa bajada David Echevarría, o simplemente ahí veamos como los del Polti sí han entrado. Y de nuevo estamos con la cabeza de carrera, la Cerqueta Burúa, como aparece ahí Íñigo González de Heredia. Me preguntaba hace unos momentos mi compañero inglés, que hace la retransmisión en inglés, eso de Glez, ¿qué quería decir? Ya le he tenido que decir que, bueno, cada vez que le veía un Glez es el diminutivo de González, es que no cabe en la pantalla. El grupito con prácticamente los mismos corredores. Bueno, pues desde que entramos en imagen probablemente se habrán descolgado Steinhauser, desde que entramos en conexión Leonid Barrutia y David Echeverría. Un terreno ahora en el que es difícil descolgarse, carretera buena. Hoy han tenido todo tipo de carreras, todo tipo de carreteras en esta segunda etapa maratoniana, con kilometraje prácticamente de clásica. Y Marcelino, que sigue en la punta del grupo. Bueno, pues
rondando el minuto, han dejado pasar al coche, aunque estrictamente no deberían haberlo hecho, pero como llevaba ya muchos kilómetros la ventaja rondando el minuto, el público ahora que él ha cambiado de carretera por una mucho más pestosa. Bueno, pues las bicicletas Olmo, que están hoy también teniendo mucha publicidad, en concreto el modelo de aluminio. Ellos también disponen de uno de acero, pero están utilizando en casi todas las competiciones el de aluminio. El mismo material para todo el equipo en cuanto a gafas, casco, zapatillas. Apenas no les han dejado libertad. Aquí han dicho, aquí ficháis por todo. Y corredores del equipo vitalicio que a principio de temporada, o porque tenían contratos con otros años, o que a principio de temporada hicieron negociaciones, pronto comprendieron que no lo iban a poder hacer y que, bueno, el tema del casco es habitual que todos los corredores usen el mismo, dentro del mismo equipo, pero las gafas suele ser un tema en el cual tienen libertad, pero no, en el vitalicio han dicho que todos con la misma marca, que para eso cobra el equipo y que para eso a ellos les pagan bien. Y mientras tanto Marcelino, con ese estilo característico cuando va pedaleando sobre bielas, cuando va pedaleando de pie, en bailón, como llaman algunos, en dansés, como dirían los franceses, el mismo estilo con el que consiguió hacerse con la victoria en esa etapa reina de la Vuelta a Andalucía, esa etapa que acababa en alto, que le sirvió para vencer. También el año pasado, cuando venció en el Criterium Internacional, protagonizó un ataque así de ese tipo a su rueda Mikel Zarrabeitia. Marcelino, por cierto, uno de los pocos corredores que compagina la profesión de ciclista con los estudios universitarios, aunque bueno, los tiene de ingeniería técnica un poquito abandonados, le da una vueltecita a los libros de vez en cuando, pero él siempre ha manifestado que tratará de acabar la carrera. La comenzó cuando era todavía corredor aficionado, incluso estuvo viviendo fuera de su casa para estudiar en Gijón, unos 60 kilómetros de su casa en Muros de Nalón, para estudiar, pero cuando ya firmó con la 11 tuvo que poner un paréntesis en esos estudios, unos estudios que, insisto, pretende retomar. Un Marcelino que ha visto como su hermano Adolfo esta temporada colgaba la bici. El año pasado estuvo en el Porcelanato Adolfo García, pero al no fichar por un equipo profesional, el Porcelanato, del cual se rumoreaba iba a pasar a la categoría profesional desde la segunda, desde la categoría élite, pero al no hacerlo ya prefirió buscarse una profesión aparte de la bici. Su hermano menor por un año, Adolfo García. Siguen en ese Alto de Beci con unas rampas interesantes y sobre todo una carretera muy estrecha. Vamos a ver si echan atrás. Probablemente lo va a hacer ahora ya a ese coche, pero desde luego Íñigo, que está subiendo muy bien. Otro Íñigo, de uno a otro está aquí ya. Íñigo Cuesta, Marcelino por delante, lo mismo que Mikel Zarrabeitia. Íñigo Cuesta, que siempre estará ahí para puntuar. Probablemente será el otro Íñigo González de Heredia el que puntúe, pero él tratará de llevarse los 2 puntos. Alex Tule muy bien situado. También esa gran alegría de poder ver a Yarramucho González Arrieta. Marcelino García, uno de los corredores españoles más laureados esta temporada. Lleva 2 victorias, el que más de todos los españoles. Los otros que llevan victorias son Paco Mancebo, José Ramón Uriarte con esa victoria de poco valor en Chile, sobre todo por la concurrencia que tenían ahí, y también Blanco Bellar con esa victoria en Portugal. A vista de pájaro está ahí la distancia que lleva Íñigo González de Heredia. Y desde luego buen ritmo, aunque lógicamente con el plato pequeño engranado el vitoriano, recibiendo de su coche auxiliar, no es ni Mínguez ni Cerrón, las instrucciones por esa carretera de buen piso, aunque muy estrecha. Y 25 segundos el coche que sigue. Bueno, es que ahí los jueces no van a apartar al coche. Probablemente si el pelotón se les echa encima, lo que harán será mandarle para adelante, pero es que si apartan al coche el pelotón no va a poder pasar, dado lo estrecho de la carretera. Muy poquito debe quedar ya para que se corone el Alto de Beci, un alto situado en el kilómetro 226, a 13 de la meta. Bajada rápida hacia Ocharán, Zaya la Herrera, terreno llano. Ahí van por un valle río arriba
y entrarán en Balmaseda, donde sí tienen una cuesta arriba en esa variante, y ese último kilómetro, bueno, pues como anillo al dedo le viene a Laurent Jalabert. Bueno, tiene aquí a un Bartoli, por ejemplo, pero también hay gente ahí como Casagrande, puede hacerlo muy bien en un repecho de ese estilo. Pero cuidado que Alex Zülle querrá comenzar a limar diferencias y seguro que protagoniza un arreón de los suyos. El pelotón que se estirará, no creo que haya muchos cortes. Habrá que tendrán que estar los jueces atentos a ese goteo de corredores que se producirá en el último kilómetro, en el cual a más de uno se le va a salir el corazón por la boca. El coche del Vitalicio, que es finalmente apartado. Esto indica que la ventaja sigue decreciendo. El pelotón tirado por Marcelino, a su rueda Mikel Zarrabeitia, Íñigo Cuesta y Laurent Jalabert, el líder desde el primer día. Él querrá mantener ese maillot hasta el final. Ayer la fortuna estuvo con él, llegó a caer, pero se levantó mucho más deprisa que Alex Zülle. Apenas 10 segundos, la aventura de Íñigo, que va a tocar a su fin, pero a buen seguro que habrá pronto otro corredor del Vitalicio, un equipo que está demostrando por qué es Javier Mínguez su director. Combativo donde los haya, no combativo dentro de la modestia, como por ejemplo está demostrando lo cual le honra por supuesto el Euskadi aquí con el ataque de Ajuria ayer y hoy de Echaurreau, sino combativo con buena traca, combativo en busca de la victoria. Ha lanzado a sus corredores y atención, que parece que es otro corredor del Vitalicio, o puede que del Saeco, pero desde luego de Rojuel, que arranca por la derecha. Efectivamente, ahora sí que es del Saeco. Podría ser Piepoli, vamos a ver, en busca de puntuar. Está ya muy cerquita. Uy, los coches que molestan. Ahí salta Mikel Zarrabeitia, que busca los puntos, lo mismo que Laurent Jalabert. Es el propio Laurent Jalabert el que ha arrancado. Fíjense lo estrecho de la carretera, como ha provocado que se corte el pelotón. Casi 200 metros abarca este pelotón de 70 corredores. Y vamos a ver si identificamos a este corredor. Me parece que no era Gotti, podría ser Donati o Piepoli. También Darío Frigo, otro buen escalador. No es Salvodelli, ya que Salvodelli es bastante más alto, el hombre que estuvo muy bien en el Pollo de San Remo. Los dos corredores de la 11 tratan de llegar hasta el Tel Saeco, pero te lo van a hacer otros del pelotón, que me parece que viene tirado por alguno del Lotus. Último kilómetro, tal vez atacado demasiado tarde. Han pasado como una centella a Íñigo González de Heredia. Ya podría entrar ahí la moto, efectivamente. Ahí arriba van a coronar el Alto de Beci. Darío Frigo. Hay dos corredores Frigo en el pelotón italiano. Fulvio es más bien un sprinter, consigue muchas victorias, aunque de poca categoría. Está en el equipo medio italiano, medio colombiano, Cross Montanari. Y Darío es el que está en el equipo Saeco. Mikel Zarrabeitia es ahora el que tira. Michael Boger, no nos olvidemos de él, el vencedor de la semana catalana. Marcelino, que no ha podido seguir ahí en la punta. Tampoco Íñigo Cuesta. Esto indica que el ritmo ya es elevadísimo. Vamos a ver el pelotón ahí ya muy roto. Vamos a ver si pasan los otros corredores de la 11 que han estado tirando. Me parecía que había uno del Mapei. No tiene aquí un gran equipo el Mapei. No he visto pasar a Faresin. Y el hombre del Saeco, que parece que ha hecho hueco. Efectivamente ahí sigue el italiano. Bueno, podría no ser italiano, ya que hay dos corredores no italianos en esta formación del Saeco, que son Moss y Harald Morscher. Parece que ahí al fondo está la pancarta. Esta toma frontal con el zoom siempre engaña. Lo que está claro que los 3 puntos van a ser para él. Vamos a ver si puede estar por ahí Íñigo Cuesta para sprintar, pero también se adivina el arranque de Rodolfo Masi, que también busca aquí el premio de la montaña. Arranca Rodolfo Masi, no parece que vaya a poder estar con el Íñigo Cuesta, porque creo que se ha descolgado, va en aquel grupito del fondo que se ha cortado en el último kilómetro. 3 puntos por lo tanto para el corredor del SAE con el Alto de Beci, último, 10º puerto de la jornada de hoy. Masi, que va a ser segundo, y tercero Mikel Zarrabeitia, cuarto Boger y quinto Laurent Jalabert. Los 50 corredores, ahí pasa Íñigo Cuesta ya con menos fuerzas, Luttenberger, cerrados por un corredor del Mercatone 1. Y fíjense la carretera en qué penoso estado está, no es una carretera muy transitada. Ahí está Marcelino, que se ha descolgado. También Jenny Faresin, todos estos corredores estaban en el grupo de cabeza. Decía yo que no iba a haber tal vez muchos, y parece que está Virenque por ahí también. Y efectivamente, ahí está Virenque tras Faresin, que él podría ser Salvodelli, y más corredores que se han cortado. Pronto se agruparán, pero con 45 segundos perdidos no creo que puedan enlazar ya con el pelotón.
Nudo arreón que pegó el corredor del Saeco. Y la moto que lo tiene difícil para ponerse a su altura. Aquí muchas veces una moto, un coche, apenas puede seguir a un ciclista si arriesga mucho, sobre todo si el terreno está seco. Ya va a cambiar de carretera, entrar afortunadamente para él en una carretera mejor. Bueno, pues territorio habitual vasco con esos caseríos. En esta parte occidental de la comunidad vasca, de la provincia de Vizcaya. Hoy han tocado Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y de nuevo Vizcaya, y casi entran en Santander. Bueno, pues esta carretera es la que viene precisamente de la zona de Santander, de la zona de Carranza. Unos cuantos kilómetros más atrás está el Alto de la Escrita, y por lo tanto les queda ese paso por Ocharán, Balmaseda, Zalla, Ocharán, Zalla y Balmaseda, perdón. Una carretera muy buena actualmente. El pelotón que está también cortándose en este tramo rapidísimo. Me parece un corredor del Festina, del Lotus, en este caso, ya que estamos en territorio español. Los de la 11, Echeverría, Mikel Zarrabeitia y Laurent Jalabert, que estaba el primero, pero Zarrabeitia que va a ser el que pase a tirar. Mikael Boger, qué bien colocado. Y atención que esta llegada en cuesta también le puede beneficiar a un corredor que está en el mejor momento de su vida deportiva. Mikael Boger, bueno, Rodolfo Masi, que a la chita callando va a conseguir conectar con el corredor, con su compatriota, que no compañero de equipo, ya que Masi está en el equipo francés Casino. Y esto sí podría ser peligroso. Ahí giran a la izquierda, recto, entrarían ya en la meta, en Balmaseda, pero tienen que hacer ese paso por Ocharán y Zalla. Ahora tienen cuidado todavía unas cuantas curvas peligrosas, sobre todo esa debajo de derechas, luego una recta larguísima, salpicada por naves de muebles, para llegar a Zalla y girar a la derecha para enfilar de nuevo a Balmaseda. Podrían haber entrado en la meta, pero hacen ese bucle para completar el kilometraje. Sí, es Paolo Salvodelli. Andaba yo diciendo que era Frigo, pero es Salvodelli. En la Milán-San Remo llevaba el casco. Al ir tan tumbado no parecía tan alto como es el joven corredor italiano. Es uno de los fichajes procedente del Roslotto, nacido en el año 73. Frigo también es del año 73, compañeros de generación, un año más mayores que Massimiliano Mori. Y un Salvodelli, solo una victoria en sus años de profesional. Y ahí siguen en dirección a Zalla. Ha costado desde luego identificar, pero es que en ningún momento se le había visto la cara, ni siquiera el número. Espero que lo comprendan, a Paolo Salvodelli, de lo tumbado que iba. Fíjense que nos lo pone mucho más fácil Alexandre Moos, el suizo. Como decía, tenemos en esta formación a un suizo y al austríaco en el profesional Morscher, y los dos corredores italianos que desde luego no se van a poner a esperar, y la 11 que tiene que comenzar a pensar en una persecución seria. Ambos muy bien situados, tanto Masi como Salvodelli, tras la jornada de ayer, y pueden poner en peligro. Cualquier corredor del Casino que esté por delante es un peligro. Y la 11 ya tiene que plantear una estrategia clara de persecución, no andarse con chiquitas. Masi, que ayer hizo en la etapa el 46 a 23 segundos. Y Salvodelli el 70, en el mismo grupito que llegó. El tercer grupo, si consideramos a los primeros 4 como un grupo, luego ese grupo de unos 20 corredores a 18 segundos y otros 50 a 23 segundos. Y no hubiera sucedido esa caída con Belli, Zule y Jalabert, hubieran sacado más ventaja. Bueno, la ventaja
ahora con esa larga recta que les va a llevar hasta Zalla, que no creo que vaya a aumentar mucho, a pesar de que está moviendo todo el desarrollo. Probablemente lleven ahí ya metido el 53-11, aunque a lo mejor hoy no mucho se ha notado por el 11 por haber tenido que llevar el 23 para los puertos que había. Bueno, la 11 con sus escaladores, con Cuesta y con Zarrabeitia tirando, se han quedado sin los rodadores para esta zona, pero lo que está claro es que ahora ya en el ciclismo moderno los corredores que están delante van bien en todos los terrenos. El único hombre del Telecom aparece por ahí. Podría tratarse Fratini, que se ha cortado el pelo al 0. 8 segundos no es nada. También podría ser George Tosning, aunque no, porque no era el maillot de campeón de Austria. O Udo Boltz. Bueno, Masi, que no le está dando muchos relevos a su joven compatriota. Vemos como Masi lleva las dos ruedas Spinergy, en cambio Salvodelli solo ha optado por la trasera en la jornada de hoy. Pues ahí está, casi se tiene que parar para que Masi le dé el relevo. Están ya entrando en Zalla y tendrán que girar a la derecha en cuanto lleguen al pueblo, en cuanto lleguen a la plaza principal del pueblo, para hacer una recta en sentido contrario, como decía, entre Balmaseda y Zalla, y casi dos carreteras que las unen paralelas. Irán en sentido contrario en dirección de la otra localidad. Y bueno, a ser cazados gracias al empuje del equipo del líder. Zarrabeitia, Cuesta, Jalaber, Marcelino, que parece que no ha podido entrar, y Michael Boger. Qué bien colocado está el campeón de Holanda. También están ahí los hombres del Banesto. No nos olvidemos de David Rebelín, de Casagrande. Ese es el giro que yo les decía, en plena plaza de Zalla. Y a partir de ahí ya van a enfilar, tras esos 180 grados, por una carretera prácticamente en paralelo, en dirección a Zalla. Y en la variante, ahora están en Zalla, en dirección a Balmaseda. Y en la variante estará la meta tras un último kilómetro. Cuesta. Íñigo Cuesta tirando ahora, valga la redundancia. Están por tanto ahora ya en sentido sur. Vamos a ver si en esa bajada no parece que hayan entrado más hombres, aunque los coches de equipo no han podido pasar. Probablemente estén ahora los grupos perseguidores por la curva. A ver si al fondo les podemos ver. Cuesta, Zarrabeitia, Jalaber, Boger, qué bien colocado. Masi, que se ha quedado ahí en las primeras posiciones, no ha querido perder. Casagrande, que también podría pegar un arreón. Y atención, otro corredor del vitalicio, podría ser Santi Blanco. Y unos 40 son los corredores que quedan ahora. De unos 70 que había al principio del último puerto, nos hemos quedado con unos 40. 42 corredores he podido contar. Unos 30 se quedaron. Y bueno, y otros 100 que van penando casi desde la salida. Aunque bueno, afortunadamente para los que tienen menos fuerzas, no se salió a tope. Fue Íñigo Chaurreao el único que intentó la aventura. Eso lo van a estar haciendo todos los días los corredores del Euskadi. Ayer fue a Juria el que lo intentó, aunque desafortunadamente para Chaurreao, para el Pasaitarra, no ha habido hoy cámaras en directo para narrar su aventura, por culpa del retraso en la etapa. Tuvimos media hora con los últimos kilómetros de la jornada de ayer. Eurosport por vez primera transmitiendo esta vuelta al País Vasco, una de las más prestigiosas en cuanto a puntuación de la UCI. Y este es el grupo que ya va a limitarse a llegar a la meta, saliendo de Zalla. Se han unido probablemente los grupitos que había. No, es el grupo de cabeza. Perdón, es que los coches ya han podido pasar. En esa recta ya, con dos carriles, han permitido pasar a los coches. Ahí decía las tiendas de muebles habituales en esta zona. Y el tren saludando por la izquierda a los corredores. Y pronto iniciarán esa subida en dirección a Balmaseda. Por una carretera diferente a la que han venido, pero como han pasado antes cerca de Balmaseda y ahora tienen que volver, está claro que les queda llegar en subida. Hay anchura suficiente como para corredores que van ahora más atrás puedan adelantar posiciones con facilidad. Y qué exhibición un día más del equipo 11 Deutsche Bank. Como en los comunicados de prensa se han encargado de decirnos, por favor, cada vez que habléis, decid 11 Deutsche Bank. Y atención que está ahí Vladimir Belli, Laurent Dufaux, Alex Thule, qué bien situado siempre Ramonchu González Arrieta, Lutenberger. Atención al corredor del Banesto, que parece, no, iba a arrancar, no, pero es el del Telecom, el solitario de hombre del Telecom, que arranca Udo Boltz.
Ahí le tienen. No podía ser otro, no iban a ser ni Gen ni Tosnin porque se reconoce por el maillot, ni Fratini porque es bajito, ni Aldag, ni Hepner, ni Blaudun que se quedó ayer descolgado con el líder teórico Jan Ullrich, y es Udo Bolt, 36º en la jornada de ayer, el que arranca. Este es un hombre a tener en cuenta, vencedor, como recordarán, de la clásica de San Sebastián. Curioso que en esta vuelta al País Vasco no se haya subido Jaizkibel. Cuando se han recorrido tantos puertos, Jaizkibel lo dejan para la clásica. Y ahí Udo Bolts en ese terreno en cuesta. Bueno, pues casi podría darse puntuabilidad de cuarta a esta meta, porque hay esos 2 o 3 últimos kilómetros en una cuesta que por ahora no está obligando a quitar el plato. De cara al sprint no creo que lo quiten, aunque si fuera un punto intermedio de la etapa, a buen seguro que muchos lo harían. Mikel Zarrabeitia, que ahora tiene que tomar la responsabilidad. A su rueda vamos a ver quién va. No parece un corredor de la 11, no. Es Fernández Inés. Afortunadamente recuperado para el ciclismo de élite. Ahí dice adiós a Auf Wiedersehen, señor Udo Bolts, Herr Udo Bolts. Y qué pasada le van a dar los corredores de la 11, aunque ahí se ha metido el granadino del Banesto, el granadino de la Zubia, Stefan Elot, que aparecía por ahí de la France de G, el hombre que militó en el Banesto y que luego el año pasado fue maillot amarillo del Tour. Y atención a la arrancada por ahí de otro corredor del Banesto. Sensacional puede ser Aitor Osa, efectivamente. Y tras Aitor Osa ha salido un corredor italiano. Aitor Osa, que ha atacado en un momento en que había más llano. Qué pena que no lo haya podido hacer antes. El mayor de los Osa, su hermano Unai, todavía apenas ha competido esta temporada. Le reservan para unas citas postreras. Ese sensacional escalador. De naturales de Cestoa, los dos hermanos Sosa. Y fíjense, ese grupo con Abraham Olano, con Arsenio González en el Alto de Beci. Bueno, pues un verano por detrás de Bobby Julich, un verano por detrás de Brunel, y me parecía ya ahí también Leonid Barrutia por detrás del grupo. Qué pena que no haya tomado ahí referencias, pero han perdido muchísimo tiempo. Y a buen seguro que no es esto la cola de la etapa. Mikel Zarrabeitia, la 11 que mantiene apenas a 3 kilómetros de la meta el control. En cualquier momento saltará Laurent Jalabert, tratará de esperar al último kilómetro si es que antes no hay otro que destape la caja de los truenos, pero está claro que Alex Zülle no querrá esperar, querrá tratar de sacar ventaja, de ir limando segundo a segundo los 18 segundos ayer perdidos por culpa de esa caída, aunque afortunadamente al haber llegado el otro grupo y poderse meter en el mismo, y sobre todo por esa táctica de juveniles de los que disputaron el sprint, regalando 10 segundos aproximadamente en el último kilómetro, no son tantas las pérdidas para el suizo. Íñigo Cuesta, el hombre que se enfundará, no, puede que sea Cheurreau, pero con los puertos que nos quedan probablemente sea él al final el que se lleve el maillot de la montaña. Íñigo Cuesta, Zarrabeitia. Están ya llegando a Balmaseda. Con B si lo decimos en vasco, con V si lo decimos en castellano. Otro arreón de Mikel Zarrabeitia. Y esta es la cola del grupito principal. Salvodeli, metido de nuevo en la disciplina, lo mismo que Aitor Osa. Este es Igor González de Galdeano, el vitoriano. Su primo estuvo por allí delante, dejándose ver. Y ahí se veía también a Leonardo Piepoli, otro de los fichajes del equipo. La carretera que sigue empinándose, van a cambiar de carretera, como nos indica ahí ese miembro de la organización. A salirse de la carretera por la que van, sí, porque hay un seto en medio. Para eso están los enlaces móviles. ¿Qué ritmo está llevando? Bueno, a estas alturas ya es difícil que se descuelguen corredores porque los que están ahí son de mucho nivel, pero qué ritmo está imponiendo Mikel Zarrabeitia. Mikael Boger que se mueve y atención que salta ahí el corredor de nuevo, está nerviosísimo, y Rodolfo Masi tiene fuerza, desde luego Rodolfo Masi, como lo demostró en el puerto anterior. No creo que conozca la zona de la meta. ¡Uy! Montonera, el corredor del Polti, la France de G y Banesto. Atención que Rebelín, uno de los favoritos. También Stefan Elot, el que antes había mencionado, y Arrieta, no González Arrieta, sino José Luis Arrieta del Banesto. David Rebelín, Stefan Elot y José Luis Arrieta han sido los que han caído. Una pena para el corredor navarro del Banesto, aunque nacido en San Sebastián se le considera navarro.
Vamos a ver si es el enganchón, sí. Uy, 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 menos mal que no se han dado con el quitamiedos, porque te puede cortar y no hay más que recordar el tema de la Santa. Mala suerte para estos 3 corredores y sobre todo para David Rebelín, uno de los 4 hombres que estaban en el mismo tiempo delante. Y este parece Juan Carlos Domínguez. David Rebelín, que ya no va a entrar en el grupo de cabeza y como no estaban en el último kilómetro no se le va a computar. Ha habido un afilador. Recto entrarán en Balmaseda, pero van a ir por la variante. Último kilómetro con el corredor del vitalicio. Están desde luego mereciéndose la victoria en la etapa. Vamos a ver la arrancada. No lo he identificado del todo, pero podría tratarse de Juan Carlos Domínguez. A la derecha que arranca Mikel Zarrabeitia, que ya no puede seguir. Mikel Zarrabeitia que se va a descolgar ahí. Pero cómo han salido, me parece que también son corredores del... No lo podría ser ya Laurent Jalabert. Vamos a ver, Laurent Jalabert está el tercero. Peter Luttenberger es el que arranca ahora. No ha ido muy lejos. Casagrande que está a rueda de Laurent Jalabert. Ya se están marcando los corredores. Esto beneficia a los que vienen haciendo la goma por detrás. El corredor de la France de Ye, que parece que es el que arranca. Una pena que no estemos ahora con las motos. Todos nos estamos siendo privados del espectáculo. Jalabert que está ahí a verlas venir. Sigue apareciendo el corredor de la France de Ye. Mercatone 1. Qué raro que no esté ahí Laurent Jalabert. Casino. Ya están en la zona de meta. Laurent Jalabert que no arranca. Sí lo está haciendo Michael Boger por detrás. Fíjense lo clavados que están. Vamos a ver si aguanta Laurent Jalabert. Zarrabeitia está descolgado atrás. Lo mismo que Íñigo Cuesta. Se han fundido. Jalabert que está ahí metido. Atención a Michael Boger que va a arrancar por la izquierda. Por la derecha de las cámaras. Estos 3 me parece que ya no tienen nada que hacer. Michael Boger. Otro corredor del Rabobank que le va cubriendo. No, pero el corredor del Casino que podría ser Bo Hamburger. El 103 puede ganar un corredor que conoce bien las carreteras vascas. Y Bo Hamburger que puede ser el que gane. Aunque todavía queda, esta toma engaña. Bo Hamburger lanzado. Ahí sale el corredor del Rabobank. Bo Hamburger que va a tratar de aguantar. Vamos a ver, 5 metros. Se le está haciendo muy cuesta arriba, pero va a llegar. Vamos a ver si le pican tiempo. Victoria para el corredor danés. Efectivamente, uno de los fichajes del equipo Casino. Nueva victoria, la 20ª creo del Casino. No creo que piquen tiempo entre todos estos. No ha podido atacar Laurent Jalabert. Ha llegado evidentemente cansado. A partir de ahí ya se habrá pique de tiempo. En estos 10 segundos no va a haber problemas. Y nueva victoria para el equipo Casino. Podría tratarse de Betzberg, el que ha hecho segundo. Hamburger primero. Ahí entran los 2 héroes de la 11. Cómo han currado en la jornada de hoy Cuesta y Zarrabeitia. A estos sí se les va a picar tiempo. Y qué pena para ellos que no haya podido ganar Jalabert. Pero bueno, así es el ciclismo. Bo Hamburger, el danés, procedente del TVM, es el que ha ganado. Bueno, pues había corredores todavía en el Casino que no habían conseguido victorias esta temporada. Rodolfo Masi, que ha estado muy activo en la jornada de hoy. Y Hamburger consigue su segunda en la temporada. Estos son los hombres que cayeron. Stefan Elotti Arrieta, por cierto en su día compañeros de equipo en el Banesto. Y Hamburger, que recordarán venció en la segunda etapa de la Vuelta a Valencia. Consigue así su segunda victoria del año. Ha sido segundo en la general del Tour del Mediterráneo de la propia Vuelta a Valencia y cuarto en la del Criterium Internacional. Y si no fallan las cuentas, 20ª victoria del Casino. Rebelín, del que no se sabe nada. Stefan Elot, qué pena para él que no estuvieran ya en el kilómetro del Triángulo Rojo. Y Arrieta, qué pena sobre todo para Arrieta, un hombre que corre la vuelta de su casa, que estaba en una gran forma, como demostró por ejemplo el viernes en el Trofeo Navarra, cuando estuvo en el grupo de cabeza aguantando los ataques para que luego su joven compañero Mancebo se hiciese con la victoria. Bueno, pues a pesar del tiempo perdido, Arrieta, que quiere llegar lo antes posible, pero bueno, ya se va a ir claramente por encima del minuto la diferencia. Es que como engaña esta recta final por la variante. Han preferido una llegada amplia. Sabían que el público iba a asistir. Y a 2 minutos van a llegar. José Luis Arrieta Lujambio, uno de los aficionados en su época más prometedores de la generación. Pasó a profesionales a la vez que el Chava, que Jiménez, son del mismo año. Estandarte también en su día del equipo Banesto Sub-23.